Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge de Garay, miembro de la mesa directiva de ProRP y miembro del consejo de PRSA. Presentar a Ana Toro en tan breves minutos es todo un reto, así que iniciaré por decirles que es originaria de Puerto Rico y tiene una maestría en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón. Desde el 2002 radica en Atlanta, Georgia. Ana se distingue por ser una mujer emprendedora, bilingüe y bicultural, líder indiscutible, incansable promotora de la inclusión y la diversidad, defensora de causas, voz de los hispanos, catedrática, consultora, mentora de cientos de estudiantes, es la primer latina que ingresará en unas semanas más al Salón de la Fama de Relaciones Públicas de Georgia, junto con pioneros como Ivy Lee, Ray Crockett, Scott Gottlieb, y es una reconocida y galardonada profesional en nuestra industria que se destaca por su alto sentido de responsabilidad, humildad y ética, pero sobre todo por ser una amiga incondicional y gran jugadora de equipo. Es un privilegio ser compañero de Ana en la mesa directiva de la Public Relations Society of America y agradezco el que haya aceptado nuestra invitación a participar en el Radical 2020. Sin más, Ana querida, bienvenida y el micrófono es tuyo. Gracias, Jorge, y gracias a la Asociación Mexicana de Profesionales de las Relaciones Públicas por esta invitación. Me siento muy honrada, además, de representar a la PRSA en este evento. Vamos a ver si esto me pasa. 31 de diciembre de 2019. De manera interna, nuestro Centro de Inmunización y Enfermedades Respiratorias alerta a nuestro director que hay un brote de una enfermedad respiratoria de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China, asociada a un mercado de animales vivos. En los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, trabajamos 24 horas al día, 7 días de la semana, para proteger a los Estados Unidos contra amenazas a la salud y seguridad, tanto extranjeras como nacionales. Independientemente de si estas amenazas llegan o se originan en los Estados Unidos o en otros países, ya sean crónicas o agudas, curables o prevenibles, o sean el resultado de un error humano o un ataque intencionado, luchamos contra todo tipo de enfermedad y apoyamos a las comunidades y a los ciudadanos para que hagan lo mismo. Disculpen. En los pasados 10 años hemos trabajado con cientos de enfermedades por año, algunas que se destacan a nivel mundial, como es el caso de la gripe del H1N1, que surgió en el 2009, identificada en Estados Unidos como de origen porcino, y con asociación directa a la gran epidemia de la gripe del 1918. Próximo. De igual manera, tuvimos el derrame de petróleo de la petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México. Próximo. Así como el terremoto y el tsunami de Japón en el 2011. Próximo. Seguido por la meningitis, el MERS y la Ebola, que tanto a nivel mundial acaparó en las noticias. Próximo. El Zika ocupó las grandes portadas de noticias en el 2016 y en el 2017. Próximo. Y la contaminación de agua en la ciudad de Flint, Michigan, también con su impacto ambiental y en la ciudadanía. Próximo. Los huracanes Harvey, Irma y María entre el 2016 y 2018 también nos llevaron a trabajar grandes crisis en múltiples países. Próximo. Y el año pasado, la enfermedad del pulmón asociada con el uso de cigarrillos electrónicos o vaping, EVALI por sus siglas en inglés, fueron grandes hechos y otra crisis a nivel nacional. Próximo. Y nos llega a final de año, principios de este año, el nuevo virus, el COVID-19. Nuevo porque no se había identificado antes en los seres humanos, saltó de animales humanos, como todos sabemos. La comunidad científica desconocía su comportamiento, no había una definición de su diagnóstico y síntomas, ni cómo tratarlo. Tampoco había inmunidad de la enfermedad en la gente, por ende no había vacuna. Sí que había que estar alerta. El 10 de enero China coloca la secuencia del virus en el
GenBank o un banco de datos donde toda la comunidad científica del mundo tiene acceso a estas secuencias genéticas y se determina que es un coronavirus, el séptimo de la familia de coronavirus en el mundo. El coronavirus humano que más conocemos todos es el catarro común. Próximo. De inmediato, el CDC activa su Centro para el Manejo de Emergencias o el Emergency Operations Center, un día después de nuestro primer caso en los Estados Unidos. El centro, con todos sus expertos de científicos, de analítica, de epidemiólogos, de personal de salud pública, de data, comienzan a poner en práctica su estrategia de contención para detener la llegada del impacto del virus a los Estados Unidos. También comienza la coordinación con todos nuestros colaboradores domésticos, los estados, y también con la comunidad internacional, donde empezamos a proveer las recomendaciones clínicas para el control de este nuevo virus y comenzamos a poner en práctica métodos para mitigar o disminuir el impacto en la población. Próximo. Es importante destacar la manera en que los CDC trabajan. Nosotros, básicamente, cuando hay una crisis, activamos lo que llamamos el manejo de emergencias y respuesta de salud pública, donde hay un despliegue rápido de personal científico a través del mundo. Coordinamos la entrega de equipo y materiales a lugares del incidente y así las jurisdicciones, en este caso los estados, los territorios, las tribus, movilizan personal para la emergencia, tienen un sistema de comando de incidencias con roles muy establecidos y definidos, almacenan y tienen una capacidad de distribución de equipos críticos y medicinas. Y mientras tanto, CDC continúa monitoreando las actividades de la respuesta, proveemos recursos adicionales a todos a los estados, a los territorios y tribus. Y nuestra oficina, la oficina de la directora asociada de comunicación, comienza a trabajar en los mensajes para la prensa, para que a su vez llegue a la ciudadanía. Próximo. Como les menciono, el equipo de comunicación, nuestra misión es informar al público, así como a agencias locales, estatales, territoriales y las tribus, y a la comunidad clínica, y desarrollar mensajes de seguridad de manera continua, oportuna y efectiva para los distintos públicos de la nación. Siguiente. El Joint Information Center o el Centro de Información Conjunta es un microgrupo dentro de este Centro de Manejo de Emergencias de comunicadores, donde miembros de todos CDC voluntarios se unen y trabajan por un corto tiempo, ya sea 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y hay personas que han estado ya 3 veces en estos 9 meses de esta crisis, trabajando en este centro de información, ya que la cantidad de información es tanta y los números son tantos que ellos van recopilando y se van montando, como quien dice, los mensajes claves y la información según vaya surgiendo la necesidad. Nosotros nos nutrimos de este centro para tener los mensajes para nuestros portavoces. Próximo. Como recordarán, en tiempo récord, una vez activamos nuestro centro de manejo de emergencia, a los 3 días ya CDC había desarrollado unas pruebas para detectar el COVID y se mandó inmediatamente a los estados. Ciertamente se sabe que hubo unos problemas con esas primeras pruebas que se resolvieron al cabo de 1 semana. Próximo lámina. Y mientras tanto, nuestro personal científico, epidemiólogos, expertos en enfermedades infecciosas, comienzan a entender este virus y a hacer pronósticos mediante datos y modelos. Nosotros comunicadores estamos viendo lo que está pasando allá afuera. Inicialmente afectaba a todo tipo de personas con mínimas incidencias en niños. Sabíamos que la cantidad de complicaciones que había en adultos sobre 70 años, pero había una incidencia de muertes en personas sobre 80 años. Se transmitía extremadamente rápido y por ende era muy difícil el diagnóstico. Estaba también afectando a ese personal que estaba en la frontera, ¿verdad? Personal médico, enfermeras, doctores. Y de extenderse, entendíamos que esto podría tener unas rupturas extremas en nuestra sociedad. Próximo. A pesar de esto, se creía que era una enfermedad básicamente local, que ocurriría solo en Wuhan, China. Próxima lámina.
bien centralizada en esa región del mundo. No obstante, CDC comienza una revisión de viajeros en los aeropuertos de La Guardia, Los Ángeles y San Francisco, donde el mayor número de viajeros de China procedían. De hecho, nosotros enviamos también personal de comunicación a estos 3 aeropuertos porque sabíamos que inmediatamente iba a haber prensa y medios interesados en hablar con pasajeros, en entender por qué fueron estos 3 aeropuertos y también pues ver la experiencia y entender cómo se estaba manejando esto a los principios de esta epidemia. Próximo. Un día después se confirman los casos de persona a persona y de que el secretario de Salud declarara la emergencia nacional cuando nada más teníamos 7 casos. El gobierno de Estados Unidos cancela los vuelos de y hacia China para evitar la entrada de la enfermedad al país. Próximo. Llegan entonces los primeros aviones de Japón repatriados a bases aéreas de Estados Unidos, porque ya nos estábamos enterando mediante redes sociales de la gente que estaba diciendo que estaban varados en diferentes cruceros y no los dejaban, ¿verdad?, entrar a ningún país. Así que junto al Departamento de Estado tuvimos que tomar acción y ayudar a los ciudadanos americanos a que llegaran de nuevo a los Estados Unidos. Próximo. Nuestro portavoz es el doctor Robert Redfield, es el director, y nuestra subdirectora Ann Schuchat fueron las personas que al principio fueron las voces de CDC y quienes participaban en todas nuestras llamadas o teleconferencias con los medios, que podían fluctuar entre 100 medios a 500, 600 en una sola llamada. La doctora Schuchat fue quien es la responsable del H1N1 y de detener el SARS y el MERS en China, en Asia y en Arabia Saudita en los años pasados. Es una experta en enfermedades infecciosas y ha sido quien también internamente ha dirigido los diferentes equipos que desde enero han estado manejando toda la investigación y toda la respuesta al incidente. Próximo. Emitimos entonces una recomendación que fue por primera vez en la historia de la agencia para no viajar en cruceros. Y esto es porque siempre CDC nada más emitía recomendaciones de viaje en avión. Y esta se hace una primera vez, dado el caso de cientos de cruceros que habían a través de todo el planeta y queríamos evitar que este problema siguiera creciendo como estaba sucediendo. Próximo. En todo momento, como comunicadores, estuvimos poniendo la información a cómo ocurría. Es la manera en que nosotros trabajamos. Se dice lo correcto, se dice la verdad, se dice la situación y se dice lo que no sabemos. Así que a medida que iba evolucionando esta crisis, nuestra oficina, obviamente, a diario manejando la cantidad enorme de prensa y de medios, pero también notificando a diario porque sabemos la cantidad de medios a nivel mundial que depende de nosotros como recurso para saber qué es lo oficial, qué está sucediendo y qué es lo nuevo. Próximo. Es importante destacar que cuando estábamos en todo en este diario vivir, mencionaba mucho la gente el flu del 1918 y en cierta medida había hasta una cierta similitud a esa gran pandemia que en el caso del 1918, el movimiento y las condiciones concurridas de las tropas en la Segunda Guerra Mundial y hoy día las ciudades concurridas, aglomeradas, con unos sistemas de transporte sofisticados y un alto número de viajes en el mundo. En ambas situaciones no había vacunas, tampoco había ventilación mecánica ni apoyo de cuidado intensivo en el 18 y en este caso, en este año, tuvimos al principio una escasez de protección personal, mascarillas y respiradores que se volvió la gran preocupación de nuestros tiempos. Y en el 18 las ciudades inician la práctica de mitigación, cerrando escuelas, también prohibiendo reuniones públicas, estableciendo órdenes de cuarentena y aislamiento. Y en el presente, como las ciudades, los estados y los territorios pusieron también prácticas de mitigación, cerrando escuelas, universidades, comenzaron las clases a distancia, se promovió que se quedaran en casa y se promovió el mensaje de distanciamiento social.
próximo. Así que del pasado siempre aprendemos, pero y seguiremos aprendiendo mucho más. Esto no quita que hubo una serie de retos como agencia que enfrentamos y unos retos como comunicadores que estábamos trabajando día a día. Próxima. Entre ellos puedo destacar que uno de ellos es los retos geográficos. Estábamos hablando de una enfermedad de alcance global que estaba ocurriendo en todas partes del mundo y el interés por esto era una cosa fuera de este mundo. El número de cruceros también al principio fue un factor bien importante que contribuyó también a que la enfermedad siguiera esparciéndose por muchos países. El número de viajeros, el número de aviones, los trenes, los buses, en fin, todo el sistema de transporte de hoy día, mientras muchas personas todavía seguían viviendo sus vidas, pues contribuyó en cierta medida también a esa contagio. Y las viviendas de hoy día y las construcciones, sobre todo en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, como fue el caso de Nueva York, el caso de California, donde la gente vive en apartamentos, en edificios y en lugares donde hay muchas familias viviendo juntas, también contribuyó. Próximo. También hubo unos aspectos sociales y culturales en esta pandemia, la época de fiestas y de vacaciones al inicio del año para toda Asia, los hábitos de las personas en sí, la gente estando junta, nadie creía, ¿qué es esto? ¿Por qué ahora no tengo que ver a nadie? ¿Por qué me tengo que esconder? ¿Por qué hay que lavarse las manos? ¿Por qué hay que usar mascarilla? La gente no entendía realmente que había que cambiar. Así que las opiniones de todo el mundo ahora era un experto en el COVID y eso pues hay gente que influye a sus amistades y familiares. Entonces ese factor también influyó en la gente y en sus creencias. Próximo. El aspecto político también es importante, pues primero China, el virus se originó allá, dependíamos al inicio de información de ellos y la data que ellos proveían, más lo que se estaba viendo a nivel de medios ocurriendo. Así que la parte de múltiples agencias federales acá en Estados Unidos que estaban involucradas en esta respuesta. Las vistas públicas del Congreso, donde de pronto fuimos llamados a testificar porque quería saber qué estaba ocurriendo y qué se hizo bien, qué no se hizo bien, lecciones aprendidas. Y por supuesto, un año electoral, así que todo esto afecta en la distribución, diseminación de los mensajes. Próximo. El aspecto noticioso también muy importante, ya que el escrutinio de la prensa fue mayor que nunca. La ciencia versus lo que se dijo, lo que nosotros poníamos versus lo que se estaba interpretando o diciendo ahí afuera en las noticias. Y los múltiples portavoces diciendo informaciones que hasta en cierta medida contradecían, y entonces el público se pone un poco ansioso, nervioso y hasta con miedo. Y las redes sociales, en cierta medida, aunque ayudaban, tampoco ayudaban. Encontramos a mucha desinformación e información incorrecta, pero nosotros como agencia no tenemos de hecho ni tiempo para ir corrigiendo a cada persona. Sencillamente ponemos la información correcta y la que es, y el que confía en nosotros y confía en la información que está ahí, pues bien, tienen que seguir viendo lo que ponemos y actualizamos a diario. Próxima. Hubo varios, como podrán imaginar, bueno, no todo es perfecto. Las pruebas de laboratorio ciertamente al principio de año fueron, como decimos, un hiccup, ¿verdad? Una piedrita en el camino que mucha prensa pues constantemente venía a preguntar nuevamente el estatus. Pero también el desconocimiento de mucha prensa de quién hacía qué. Por ejemplo, la parte de las mascarillas era de la FDA. La parte de las pruebas de laboratorio éramos nosotros, pero también el sector privado. Los kits era de la FDA. La repatriación de las personas en cruceros era del Departamento de Estado. El equipo de protección era de lo que llamamos el National Stockpile. En fin, muchos factores, ¿verdad?
la caracterización del virus, lo que se veía en otros países, la gente preguntando, pero ¿por qué aquí no han impuesto toque de queda? ¿Por qué ese barco se quedó en ese puerto? ¿Por qué no han enviado los kits a tal estado? En sí, las recomendaciones, la gente no entendía las razones y muchas personas al principio creían que esto era como un flu, que era un catarro malo, o decían, pues si me va a dar, me va a dar, y si no, pues ni me voy a enterar. Así que como comunicadores, pues veíamos y monitoreábamos a diario, porque a diario nos reunimos y vemos las tendencias y los temas que están sucediendo allá afuera. Y discutimos la necesidad de información basado en también lo que nos llegaba del JIC y del Centro de Manejo de Emergencias en términos de llamadas que también llegan del público y que está la prensa preguntando qué interés hay. Próximo. Y no es hasta mediados de marzo que cuando la Organización Mundial de la Salud convoca ya y define la pandemia, es que yo, y esto es mi opinión, que creo que la gente entonces empieza a tomar esto un poco más en serio y ven la gravedad del asunto. Y es pandemia porque básicamente el brote es global ya de la enfermedad, no hay inmunidad en la gente, se transmitía ya entre persona a persona con mucha rapidez y pues ya nosotros siendo colaboradores o socios de la Organización Mundial de la Salud, pues estábamos mano a mano con ellos y fue en cierta medida beneficioso que ya se declarara porque ya nosotros estábamos trabajando esto desde enero. El siguiente. Y también entonces enfrentábamos unos retos internos, la demanda constante y rápida de información era sencillamente increíble. El número diario de llamadas podía saltar de 70, 80 a 500, 800 en un día. Y todo eso se tiene que contestar y se tiene que responder a cada correo electrónico, a cada llamada, a cada solicitud. Los cambios rápidos y frecuentes de información, la coordinación entre los diferentes grupos, los task force y todas las personas que nos tenían que dar los datos correctos, las aprobaciones, la información que estuviera final, correcta. En sí, la enorme cantidad de mensajes producidos y adaptados para diferentes públicos y la iniciativa y toma de decisiones ante problemas inesperados. La pandemia, cuando todos buscan información, es cuando entonces fue, como yo digo, ahora sí que ahora sí que la gente quiere más. Entonces era desarrollar guías y mensajes para la industria del turismo, mujeres embarazadas, patronos, negocios, facilidades correccionales, granjeros, agricultores, industria de servicios, escuelas, laboratorios, organizaciones comunitarias y de fe, personal clínico, restaurantes, agencias de gobierno. En fin, todo el mundo quería saber cómo se hacía. Así que esta parte fue entonces un reto grandísimo en términos de los esfuerzos para trabajar rápidamente y poner toda esta información en la página web con nuestros colaboradores, con los estados, más en las redes, más con los medios. Próximo. Nosotros seguimos de 6 principios básicos el CDC cuando manejamos emergencias y crisis. Y el número 1 es ser primero. Comunicar la información primero es de suma importancia. Así te conviertes en la fuente preferida de información. Luego, sé correcto. La exactitud establece credibilidad. El contenido debe incluir lo que se sabe y lo que no, y lo que se está haciendo para saber más. La próxima es sé que creíble. La honestidad no debe comprometer durante una crisis. La crisis expresa empatía porque las crisis causan dolor y sufrimiento y cuando tú la expresas aumentas confianza y conexión. Promueve acción porque le estás dando algo significativo a las personas para hacer y demuestras respeto porque cuando la gente se siente vulnerable, si los tratas respetuosamente, ellos van a cooperar más. Siguiente. Entonces, nuestras relaciones con los medios, y aquí ven, esta es la sala de manejo de emergencias. Próximo. Entonces empezamos a desarrollar los mensajes y básicamente como nosotros operamos es que el CDC y sus guías, que se basan en guías científicas basadas en datos y en ciencia y en resultados,
ahí lo traducimos, y no la palabra traducción, sino se convierte en mensajes fáciles de entender para el público, que entonces son alertas de salud, avisos, comunicados, nuestras declaraciones, mensajes para las redes, los anuncios de servicio público, material educativo, video, etcétera, y traducciones a otros idiomas según sea necesario. Próximo. Como pueden ver, muchas de las noticias que hicieron en la próxima slide, pueden ver las diferentes coberturas de noticias, los temas, desde las mascarillas hasta una segunda ola del coronavirus, hasta no beber desinfectante de manos, el tema de la cuarentena en los viajeros, que los niños ahora sí eran vulnerables también. En fin, trabajábamos muy de cerca, como les digo, con el JIC, porque ellos nos daban tendencias en temas y así los temas van evolucionando según evolucionaba este virus. Próximo. Es un esfuerzo coordinado con muchas agencias y muchos grupos también de proveedores. Trabajamos con la Asociación de Laboratorios de Salud Pública, los epidemiólogos estatales y territoriales, socios en medios, toda la cadena de Facebook, Twitter, Instagram, Google, todos se unieron también a nosotros como colaboradores para poner información de CDC como información válida cuando la gente estuviera buscándola. Próximo. Y aquí podemos ver una evolución de los mensajes y los puedes pasar rapidito, estos próximos 4 o 5 slides, donde ves mensajes desde el tema de la desinfección hasta próximo, la boca, la nariz, que no se tocaran los ojos, la nariz y la boca, que se lavaran las manos por 20 segundos, que también se quedaran en casa si estaban enfermos, que usaran la mascarilla, pues que mantuvieran los 6 pies de distancia. En fin, como pueden ver, no todo se hizo a la vez, sino que los mensajes van cambiando, son cortos para que la gente los recuerde. Próximo. Y también ahora lo último, que es la parte del rastreo de contactos, que para que la gente responda a la llamada. Próximo. Entonces, tengo unos consejos donde básicamente una lección aprendida de todo esto. Los mensajes se tienen que adaptar según también transcurre la pandemia. Siempre habrá incertidumbre, que hay que identificarlas y aceptarlas. Y hay que reconocer que la incertidumbre es mayor de la que queremos, de la que todos quisieran ver. El público tolerará cierto nivel de incertidumbre y está bien. A los medios con los que yo trabajaba le anticipaba que había cambios, que iba a haber cambios, que la información que le dábamos necesariamente hoy era válida, pero en 2 días o en 5 a lo mejor no. Había que preparar a los públicos y también a la prensa. También había que empoderar al público con mensajes para los portavoces, para que otras personas también tuvieran material y mensajes que compartir con sus seres queridos y familiares. Compartíamos también nuestros dilemas y retos y siempre explicar nuestro rol para disminuir el impacto de la pandemia, un llamado a acción utilizando los colaboradores con eficiencia, especialmente los que estaban en las comunidades de personas de minorías hispanas, afroamericanos, asiáticos, que también estaban sufriendo mucho este issue. También felicité mucho a los reporteros que hacían buenas historias y que de verdad no exageraban esto, las noticias y las historias que hacían con nuestros portavoces. Cada persona añade valor al volumen de trabajo y ciertas personas eran más experimentadas. Uno para atrás, por favor. Y buscamos ayuda adicional de consultores, la rotación de personal. Buscamos también buenos redactores para ayudar en los mensajes diarios, a redactar citas, comunicados y los estudiantes a manejar listas, el monitoreo de tópicos, los informes mañaneros, confirmar datos próximos. Y yo me convertí de portavoz anunciando el caso número 14 en los Estados Unidos a paciente porque me dio sorprendentemente el COVID en junio en una visita que tuve que hacer al hospital por una emergencia médica. Así que estoy aquí viva para contarlo. Próximo. Así que básicamente nos ha tocado vivir nuevos tiempos y la pregunta que le hago a ustedes es,
¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué les toca hacer en su organización, en su comunidad, que tanto nos necesita? En los empleados y sus familias, en los clientes a los que maneja, los suplidores y los contratistas, el gobierno local y estatal. Hoy más que nunca estamos para realmente ayudar y ser creativos en una situación que todos nos está afectando en muchas formas. Próximo. Fue increíble ver cómo todas las cadenas de Facebook, YouTube, todas estas compañías se unieron a nosotros, como mencioné anteriormente, próximo, y cómo Apple se une a CDC y al Task Force para ayudar en la herramienta para diagnóstico de COVID, y el presidente de Reddit paga estos anuncios con su propio dinero para crear conciencia en la ciudad de Nueva York. Próximo, Starbucks, como les regala café a los profesionales de salud y servidores de primeros auxilios. Las destilerías y roneras se ponen a desarrollar desinfectantes de mano, y los grandes de California, de las grandes empresas tecnológicas, donan millones de dólares en los primeros estados, California y Washington, cuando inició esta crisis. Así que lo quiero... Básicamente me quedan 2 láminas, así que lo podemos pasar rápidamente para explicar nosotros cuál es qué nos queda. Básicamente seguir apoyando la respuesta hasta esta enfermedad esté controlada en los Estados Unidos. Próximo slide. Ayudar a nuestros empleados a un regreso seguro. Todavía estamos desde nuestras casas, menos el personal de emergencias que está en los CDC. Implementar un plan de acción correctiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se va a corregir? Refinar o mejorar para la próxima vez. Una discusión objetiva para críticos del proceso, pero no de las personas. Y por último, la próxima lámina, nos vamos a enfocar en trabajar en las disparidades de las poblaciones que se han visto más afectadas. Las personas sin hogar, los trabajadores esenciales y de primera línea, las personas encarceladas, las personas nacidas fuera de Estados Unidos que viven acá, las poblaciones de grupos en áreas rurales o fronterizas, y las personas con discapacidades. Eso es nuestra función ahora, y ya llevamos 9 meses en esto. Literalmente ha sido un parto. Así que quiero dejar aquí mi presentación, y Jorge, si te puedo escuchar, déjame saber. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que resumir más de 325,000 minutos en 20, ¿no? Que es lo que han vivido, es tremendo. Y bueno, pues hay aquí algunas preguntas que te quisieran hacer. Hay varias, pero voy a hacer 2, 3 en una misma, porque también estamos limitados un poco en tiempo. Lidia, por ejemplo, nos dice, Lidia, Ángela y algunas otras personas nos dicen, ¿cómo hacer que los mensajes que ustedes generan prevalezcan en un entorno lleno de rumores, noticias falsas y pánico? ¿Y qué recomiendas hacer? Sí. ¿Que un cambio en la conversación noticiosa, o tenemos que continuar ligando todo a la pandemia, a la nueva normalidad? ¿Qué recomiendas? Bueno, la pandemia es la nueva normalidad y lo va a seguir siendo por un año más, porque aunque haya vacuna en enero o en febrero o en marzo, en lo que toda la población tiene lo que le llamamos herd immunity o inmunidad masiva, un 80% de la población, esto va a seguir. Por otro lado, la parte depende de nosotros como agencia, seguimos poniendo la información que es, de hecho, es la única agencia de todas las agencias federales en los Estados Unidos, es la agencia con mayor credibilidad, porque de hecho es la única que no está en Washington DC. Quizás por eso somos menos políticas que las demás, estamos en Atlanta, Georgia. Y por eso la seriedad con la que manejamos la información, somos agencias hermanas, y no lo explica al principio, de los Institutos Nacionales de Salud, donde el famoso Dr. Fauci, también portavoz. Así que nosotros damos los datos, damos los hechos. Sí, siempre va a haber personas que van a dar información incorrecta.
es inevitable. Hay siempre las teorías de verdad que se originó aquí, allá, pero la comunidad científica sabe más que eso y nosotros también. Y como que estamos enfocados realmente en poner lo correcto, lo último, y según la ciencia nos va diciendo nueva información, pues las recomendaciones las cambiamos. Ha habido un poco quizás de confusión en la gente porque ahora todo el mundo está pendiente al tema y todo el mundo es experto en COVID, ¿cierto? Porque ahora cambiaron. ¿Por qué primero sí, después que no? Bueno, porque así es la ciencia, porque nada es final, nada es perfecto y mientras más datos tenemos y mientras hemos tenido un año luego de la enfermedad, pues los expertos van a tener más conocimiento de los pacientes, de lo que es o de su diagnóstico, de cómo controlarlo y hay tantas personas en CDC y en la comunidad científica en sí en el mundo tratando de averiguar y aprender más que la información va a continuar. Hay lo que le llamamos un agotamiento del tema. La gente está cansada y quizás por eso están ignorando ciertos cambios, ciertas recomendaciones también. No quieren saber más. Están, no, ya como que se les fue ese pánico en cierta medida y quieren, pues, ¿verdad? Seguir con sus vidas, pero bueno, os recomiendo que siempre visiten la página de CDC porque como agencia ahí vamos a tener siempre lo último y lo correcto y muchas otras fuentes tienen que tener mucho cuidado de dónde están leyéndola. Sí, Ana, también alguien nos pregunta y nos dice, ¿cómo manejan la afectación que hace la política en la información sobre la pandemia? Y definitivamente tú hablabas de que son honestos, dicen lo que tienen que decir, son transparentes. No sé si hubiera algo más que agregar ahí. Y también otra cosa más, ¿cuántos idiomas manejan? Vamos, toda esta información, ¿en cuántos idiomas van manejando? Bueno, ahora mismo no recuerdo cuántos idiomas los hay, pero hay en varios, no solo español e inglés, está en mandarín y unos cuantos más. De acuerdo a la necesidad, se van desarrollando muchos más mensajes. Siempre la agencia, por estar en Estados Unidos, pone todo en inglés y muchísimos materiales están en español. Siempre que van a la página van a ver una pestañita que dice español y ahí pueden ver la gran cantidad de materiales y mensajes en español. Yo quisiera que hubiesen más, por supuesto, pero hay bastantes recursos. Y en términos de otros idiomas, de nuevo, depende de la necesidad y de las poblaciones afectadas en este país es que se ponen. Sabemos que mucha prensa de otros países, de todas maneras, usa nuestros recursos y si son de otros idiomas, pues ellos mismos las traducen y las ponen en otras páginas. Y en términos de la política, pues no puedo aportar mucho en ese tema, pero pues ha sido un tema de mucha controversia este año con eso y en cierta medida algunas cosas se han politizado y que es una pena porque hay unas recomendaciones que son recomendaciones y tienen una razón de ser y por eso existen esas guías y recomendaciones. Nosotros no somos una agencia como un producto que tiene un mandado, ¿verdad? Nosotros solamente pues sugerimos para el bien común y de la ciudadanía lo que deben hacer. Pero la gente al fin y al cabo decide si lo quiere obedecer o no. Claro, Ana, por último, ¿qué opinas de nosotros como relacionistas públicos ante todo este estrés que estamos viviendo de alguna otra forma en atender diferentes crisis con nuestros clientes? En el caso tuyo, bueno, pues estás en el ojo del huracán, pero ¿qué tanto implica tener ese equilibrio emocional que debemos tener los relacionistas públicos para no perder esa objetividad? Nosotros hemos tenido hemos sido bien flexibles con el personal y con su estado emocional. Le hemos dado días libres, el que quiera tomarse una tarde. Cada ciertos días, por todas las horas extras que trabajas, puedes tomarte horas libres o días en la semana. Lo fomentamos, de hecho, cada cierto número de semanas, porque el trabajo es tan intenso y es importante que también lo consideren para su personal, porque
son unos tiempos difíciles, unos tiempos nunca antes vistos, y asimismo esto ha cargado a muchas personas, no solo la parte emocional. Hay gente que hoy día están en sus hogares trabajando con niños, con sus padres o con otros familiares, o no han podido ver a sus padres o abuelos en meses. Están estresados, tienen que educar a sus niños en las casas, tienen a sus cónyuges en los hogares. Hay mucha presión emocional en tantos aspectos, y queremos que también sean las personas unos profesionales y ejerzan bien. Y la presión ha sido brutal, como decimos en Puerto Rico. Así que esa parte es importante, y fomentamos que descansen, que coman bien, o sea, imagínate, somos una agencia de salud y sí, ciertamente le pedimos a nuestro personal que se cuiden, porque lo veíamos. El mes número, ya en abril muchos estábamos explotados, estábamos extenuados, y tenemos que, ya nos hemos revitalizado de nuevo y hemos descansado, hemos tomado nuestros días de vacaciones. No se tolera de otra manera, porque fines de semana que te llamaban un domingo porque había una llamada de emergencia, y el lunes para estar preparados para un lunes, o un sábado en la mañana. O sea, la pandemia no se detiene en los fines de semana o días feriados. Así que Así es. es mucha colaboración. Por eso todos hemos sabido lo que tenemos que hacer, y estamos para ayudar al próximo, a nuestro próximo compañero, quién necesita ayuda, quién se fue de vacaciones, a quién hay que cubrir. ¿Sabes? Tienes que estar ahí al palo, rápido, 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 y a la vez colaborando y ayudando y pidiendo ayuda cuando la necesites. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias, en especial porque bueno, pues tú en toda esta locura nos has regalado parte de tu valioso tiempo. Y por último, ya para cerrar, y tenemos prácticamente menos de un minuto, tú querías hacernos una invitación para el próximo Congreso Internacional de PRSA. Y muchísimas gracias, Sí, Ana, por por tu participación. supuesto. Sí, sí. Esperamos también que se unan que quisiéramos tener más colegas de habla hispana en el Congreso Internacional de la PRSA, donde Jorge y yo somos parte de la junta directiva, y por supuesto, hay un programa fantástico también, y esperamos verlo por ahí ahora en octubre, y va a haber unos temas también increíbles. Así que gracias otra vez por la invitación el día de hoy, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ana. Yo les pido a todos que por favor permanezcan conectados. Vamos a acompañar a nuestro querido